Cuando uno escucha hablar de Renacimiento, generalmente se sitúa en los centros italianos, como por ejemplo Roma, Florencia o Venecia. Pero, a pesar de que tuvo una gran influencia en este sector, se extendió por toda Europa. Francia, Alemania, Holanda, entre otros, fueron importantes centros de la cultura para esa época. Es una vez entrado el siglo XVI que el Renacimiento comienza a expandirse por varios países de Europa. Alemania, en ese entonces fuertemente influenciada por el estilo gótico, no fue la excepción. Dentro de los periodos artísticos de este país, se lo conoce a este como el siglo de oro de la pintura alemana, ya que a la tradición gótica se le sumó la influencia italiana y la llegada de la Reforma protestante, provocando una pintura de características y personalidad propias, de la mano de artistas mundialmente conocidos como Alberto Durero y Hans Holbein el Joven. Dentro de los géneros que podemos atribuirle se encuentran retratos, desnudos, temas religiosos, temas mitológicos. Hans Holbein el Joven fue un pintor e impresor alemán que nace en Augsburgo en 1497 y muere en Londres en 1543. Produjo arte religioso, sátira, entre otras, pero se destacó y es por esto que es conocido mundialmente en el retrato. En 1518 realizó un viaje a Italia donde conoció las obras de maestros del Renacimiento italiano como Leonardo da Vinci, quienes tuvieron un enorme impacto sobre su obra. Al volver de Italia, vivió durante 7 años en Suiza, donde aumentó su actividad como ilustrador, gracias a una serie de 51 dibujos llamados La Danza de la Muerte. Pero tuvo que irse a Inglaterra, ya que el mecenazgo disminuyó abruptamente debido a la Reforma protestante. Una vez en Londres, el rey Enrique VIII lo nombró pintor del rey, cargo en el cual produjo diversos retratos. Holbein es considerado un artista realista y esta característica fue el fundamento de su fama por toda Europa. Sus retratos e ilustraciones de grupos contenían un especial detallismo en la piel, las ropas, el pelo y en las distintas texturas que todo esto conllevaba, como se puede observar, por ejemplo, en el retrato de Enrique VIII. Existe dos análisis fundamentales a hacerse en una obra, el formal y el iconográfico. El primero intenta describir tangiblemente la obra, nombrando sus características y elementos que se pueden ver a simple vista. En cambio, el análisis iconográfico pretende describir los simbolismos que tiene ocultos la obra, lo cual implica tener previos conocimientos de la contextualización de no solo el autor, sino también de la fecha y el lugar geográfico de creación. Analizaremos de esta manera la obra Los embajadores de Holbein. En cuanto al análisis formal, podemos mencionar algunas cosas. La obra se centra en dos hombres en un salón con muchos artefactos alrededor, libros, instrumentos musicales, instrumentos de medición, etc. Observamos que el cuadro tiene líneas muy definidas y muy precisas, con una carga de colores fuertes y contrastantes, con presencia de sombras en casi toda la obra. El personaje de la izquierda parece, por el atuendo que usa, un hombre no solamente rico y poderoso, sino también ostentoso, lo cual no se demuestra en el hombre de la derecha, quien pareciera ser un sacerdote. Ahora bien, para poder realizar el análisis iconográfico, vamos a tener que contextualizarnos. Esta obra fue creada en 1533, siendo Holbein el pintor del rey Enrique VIII, que hacia esa época estaba en constante conflicto con el Papa en Roma. Este envió a Jean de Dinterville, embajador de Francia, para poder observar al rey e informar sus movimientos. Estos disturbios aparecen en repetidas ocasiones codificados dentro de la obra, como por ejemplo en la cuerda desprendida de este laúd, simbolismo de ruptura de la relación que llevaban. Podemos observar que el embajador francés tiene en la mano una daga muy ornamentada que en su empuñadura tiene el número de su edad, 29 años. En cambio, el obispo está apoyado en un libro que además de las letras en su dorso, tiene escrita su edad, 25 años. A la vez se genera un contraste entre ambos estantes del mueble que se encuentran en el centro del cuadro. En el estante de arriba hay artefactos de medición de tiempo y astronómicos. En cambio, abajo el autor colocó objetos mundanos como instrumentos musicales, un globo terráqueo y libros, generando otro contraste entre lo divino y lo terrenal. Por último, en el cuadro existen dos referencias ocultas al límite último e inevitable del ser humano, la muerte. Primero, en la esquina superior izquierda, vemos una imagen de Cristo crucificado, pudiendo no solo reconocerla como simbología de la muerte, sino también como otra simbología de los disturbios con la Iglesia, en especial por el lugar y la forma en que se la muestra en la escena. Por último, observamos este objeto que parecía ser a simple vista un tronco o un objeto de madera, situado justo en el centro de la obra y en su parte inferior. Cuando nosotros tomamos otra perspectiva en la obra y nos colocamos a la derecha de la misma, podemos observar que el autor dibujó una calavera estirada en perspectiva, para lograr que la persona que esté viendo la obra pueda ver perfectamente la calavera cuando el resto esté deformado y viceversa.
created using Powtoon.